Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast de donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 106, el penúltimo episodio de este mes de marzo del 2025. Espero que les haya gustado mucho el episodio anterior que hablamos sobre Jimmy Hoffa, y pues ahorita volvemos a casi a nuestros orígenes con asesinos en serie. Pues ya saben de quién voy a hablar hoy porque está en el título. Y muchos asesinos en serie suelen ocupar una apariencia de ser padres de familia y un trabajador para ocultar su sádico secreto ante sus conocidos. Hoy les hablaré sobre uno de los asesinos en serie más despiadados de Estados Unidos que la policía tuvo que solicitar el apoyo de otro asesino en serie. Este es el caso de Gary Ridgway, el asesino de Green River. Un caso que también que creo que los mencionamos en el episodio 70 sobre Ted Bundy, que fue el asesino que aparecerá nuevamente en esa historia. Pero como siempre vayamos con el principio de la historia. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Fue el segundo de 3 hijos de Mary y Thomas Ridgway. Su vida familiar fue un tanto problemática, como todos los asesinos en serie. Sus familiares han descrito a su madre como dominante y que han dicho que, cuando era joven, fue testigo de más de una discusión violenta entre sus padres. Y su padre era un conductor de autobús que a menudo se quejaba de la presencia de trabajadoras sexuales. Ridgway y sus hermanos se enfrentarían a cargos corporales por parte de su madre con cinturones o palos por delitos menores. Más tarde le diría a los psicólogos de la defensa que, cuando era adolescente, tenía sentimientos conflictivos de ira y atracción sexual hacia su madre y fantaseaba con matarla, como siempre pasa. Ridgway era disléxico y repitió un año en la escuela secundaria. Cuando solo tenía 16 años, apuñaló a un niño de 6 años que sobrevivió al ataque. Ridgway había llevado al niño al bosque y luego lo apuñaló a través de las costillas hasta el hígado. Y el coeficiente intelectual de Ridgway fue registrado como 80 y tantos. Ridgway posteriormente se graduó de la escuela secundaria TA en 1969 y se casó con su novia de la escuela secundaria de 19 años, Claudia Craig. Luego se unió a la Marina de los Estados Unidos y fue enviado a Vietnam, donde sirvió a bordo de un barco de suministros y vio combate. Durante su tiempo en el ejército, Ridgway tuvo relaciones sexuales frecuentes con trabajadoras sexuales y contrajo gonorrea. Aunque enojado por eso, continuó con esta actividad sin protección. Y el matrimonio se terminó en un año. Cuando se le preguntó sobre Ridgway después de su arresto, sus amigos y familiares lo describieron como amigable pero extraño, como un tipo Ed Kemper. En sus primeros 2 matrimonios terminaron en divorcio debido a las infidelidades de ambos cónyuges. Su segunda esposa, Marcia Winslow, afirmó que él la había estrangulado, y no de la manera sexual. Luego se volvió religioso durante su segundo matrimonio, haciendo proselitismo de puerta en puerta, como testigo de Jehová, leyendo la Biblia en voz alta en el trabajo y en casa e insistiendo en que su esposa siguiera las estrictas enseñanzas de su pastor. Ridgway también lloraba con frecuencia después de los sermones o de leer la Biblia. A pesar de sus creencias, Ridgway continuó solicitando los servicios de trabajadoras sexuales y quería que su esposa participara en sexo en lugares públicos e inapropiados, a veces incluso en áreas donde luego se
se descubrieron los cuerpos de sus víctimas. ¿Okay? Aquí tenemos un problema con un cable, pero todo en orden. Según las mujeres que lo rodeaban, Ridgway tenía un apetito sexual insaciable. Sus 3 ex esposas y varias exnovias informaron que les exigía sexo varias veces al día. El propio Ridgway admitió haber tenido una fijación con las trabajadoras sexuales con las que tenía relaciones de amor-odio. Con frecuencia se quejaba de su presencia en su vecindario, pero también se aprovechaba de sus servicios con regularidad. En una declaración leída en su audiencia de declaración de culpabilidad, Ridgway dijo que odiaba a las prostitutas y no quería pagarles por sexo. Ridgway dijo que odiaba a las prostitutas y no quería pagarles por sexo. Algunos han especulado que Ridgway estaba dividido entre sus lujurias y sus firmes creencias religiosas. Como tipo, voy a decir el nombre, Eduardo Verástegui, que se dice un religioso anti-gay, aunque todo el mundo sabe que fue amante de Ricky Martin. Con su segunda esposa, Marcia, Ridgway tuvo un hijo. Se cree que a lo largo de 1980 y 1990, Ridgway asesinó al menos 71 adolescentes y mujeres cerca de Seattle y Tacoma, Washington. En declaraciones judiciales, Ridgway informó más tarde que había matado a tantas que perdió la cuenta. La mayoría de los asesinatos ocurrieron entre 1982 y 1984. Se cree que las víctimas eran trabajadoras sexuales o fugitivas, a quien recogió a lo largo de Pacific Highway South. Ridgway a veces les mostraba a las mujeres una foto de su hijo para engañarlas y hacer que confiaran en él. Se involucraban en actividad sexual y después de minutos de coito por detrás, Ridgway envolvía su antebrazo alrededor de la delantera del cuello de ellas y usaba el otro para tirar hacia atrás lo más fuerte que podía, estrangulándolas. Mató a la mayoría de víctimas en su casa, su camioneta o en un área aislada. La mayoría de sus cuerpos fueron arrojadas en áreas boscosas alrededor del Green River, de ahí su apodo, el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma y otros vertederos en el sur del condado de King. También se encontraron 2 víctimas confirmadas y otras 2 sospechosas en el área de Portland, Oregon. Los cuerpos a menudo se dejaban en grupos, a veces posando, generalmente desnudos. A veces regresaba a los cuerpos de las víctimas y practicaba necrofilia con ellos. Ridgway explicó más tarde que no encontraba la necrofilia como satisfactoria sexualmente, pero tener relaciones sexuales con el fallecido reducía su necesidad de obtener una víctima viva y por lo tanto limitaba su exposición a ser atrapado. Ridgway ocasionalmente contaminaba los vertederos con chicles, cigarros y material escrito perteneciente a otros e incluso transportó los restos de algunas víctimas a través de las fronteras estatales hasta Oregon para confundir a la policía. El cuerpo de la primera víctima conocida de Ridgway fue encontrado en julio de 1982. Se encontró un tipo único de pintura en aerosol en la ropa envuelta alrededor del cuello de la víctima, pero la pintura no fue analizada durante 20 años. Si se hubiera analizado en ese momento, habría sido más fácil vincular el asesinato con Ridgway. Después de que se encontraron 4 víctimas más, la oficina del sheriff del condado de King formó el grupo de trabajo de Green River para investigar los asesinatos. Los miembros del grupo de trabajo incluyeron a Robert Kepler y Dave Rachel, quienes entrevistaron periódicamente prepárense para este cameo, al asesino en serie encarcelado Ted Bundy en 1984. Bundy ofreció sus opiniones sobre la psicología, las motivaciones y el comportamiento del asesino. Él sugirió que el asesino estaba volviendo a visitar los vertederos para tener relaciones con sus víctimas, lo que resultó ser cierto. Y si la policía encontraba una tumba fresca, deberían vigilarla y esperar a que regresara.
Obviamente todo esto que hizo Ted Bundy era una forma para alargar su ejecución, misma que ocurrió hasta 1989. También contribuyó con la investigación el agente especial del FBI, John E. Douglas, quien desarrolló un perfil del sospechoso. Finalmente, Ridgway fue arrestado en 1982 y 2001 por cargos relacionados con la prostitución. Se convirtió en sospechoso de los asesinatos de Green River en 1983, cuando Marie Malvar, de 18 años, desapareció. Su novio y su proxeneta encontraron más tarde un camión frente a la casa de Ridgway, que pensaron que era el mismo en el que ella había subido el día de su desaparición. Ridgway fue entrevistado en relación con este evento y la policía recibió varias otras pistas que lo mencionaban. En 1984 pasó una prueba de polígrafo o detector de mentiras. Alrededor de 1985 comenzó a salir con Judith Mawson, quien se convirtió en su tercera esposa en 1988. Mawson afirmó en una entrevista televisiva de 2010 que cuando ella se mudó a su casa mientras estaba saliendo, no había alfombra. Los detectives más tarde le dijeron que probablemente había envuelto un cuerpo en la alfombra. En la misma entrevista, ella describió cómo él se iba a trabajar temprano en la mañana, algunos días, aparentemente por el pago de horas extras. Mawson especuló que debe haber cometido alguno de los asesinatos mientras supuestamente trabajaba estos turnos de madrugada. Afirmó que no había sospechado de los crímenes de Ridgway antes de que las autoridades lo contactaran en 1987. Y ni siquiera había oído hablar del asesino de Green River antes de esa fecha porque no veía las noticias. Ridgway dijo que mientras estaba en una relación con Mawson, su tasa de asesinatos disminuyó y que realmente la amaba. De sus 49 víctimas conocidas, solo 3 fueron asesinadas después de que se casara con Mawson. Mawson dijo a un reportero de televisión local que, cito, «Siento que he salvado vidas, al ser su esposa y hacerlo feliz». En abril de 1987, la policía tomó muestras de cabello y saliva de Ridgway. Las muestras recolectadas fueron luego sometidas a un perfil de ADN, proporcionando la evidencia para su orden de arresto. El 30 de noviembre del 2001, estaba en la fábrica de camiones Kenworth, donde trabajaba como pintor con pistola, cuando llegó la policía para arrestarlo. Ridgway había sido arrestado bajo sospecha de asesinar a 4 mujeres casi 20 años antes, después de haber sido identificado inicialmente como un posible sospechoso. Pero no fue hasta el 2001 que las pruebas de ADN vincularon de manera concluyente el semen que quedó en las víctimas con el frotis de saliva tomado por la policía. Las 4 víctimas nombradas en la acusación original fueron Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Means y Carol Christensen. Y 3 víctimas más, Wendy Caulfield, Deborah Bonner y Debra Estes, se agregaron a la acusación después de que un científico forense identificara esferas microscópicas de pintura en aerosol como una marca y composición específicas de pintura utilizada en la fábrica Kenworth durante el tiempo en que estas víctimas fueron asesinadas. A principios de agosto de 2003, las noticias de televisión de Seattle informaron que Ridgway ha sido trasladado a una celda de máxima seguridad en la cárcel del condado de Kidd a un tanque de seguridad mínima mediana, The Airway Heights. Otros informes de prensa indicaron que sus abogados, encabezados por Anthony Savage, estaban cerrando un acuerdo de culpabilidad que le evitaría la pena de muerte a cambio de su confesión de varios de los asesinatos de Green River. El 5 de noviembre del 2003, Ridgway se declaró culpable de 48 cargos de asesinato en primer grado, con agravantes como parte de un acuerdo que evitaría la ejecución a cambio de su cooperación para localizar los restos de sus víctimas y proporcionar otros detalles. En su declaración que acompañaba a su declaración de culpabilidad, Ridgway explicó que había matado a todas sus víctimas en el condado de King, Washington,
y que había transportado y arrojado los restos de 2 mujeres cerca de Portland para confundir a la policía. El fiscal adjunto Jeffrey Baird señaló en el tribunal que el acuerdo contenía los nombres de 41 víctimas y que no habrían sido objeto del caso State vs. Ridgway, sino que fuera por el acuerdo de culpabilidad. Esto dijo Jeffrey. El fiscal del condado de King, Norm Maleng, explicó su decisión de hacer el trato. Dijo, cito, podríamos haber seguido adelante con 7 cargos, pero eso es todo lo que podríamos haber esperado resolver. Al final de ese juicio, cualquiera que fuera del resultado, habría habido dudas persistentes sobre el resto de estos crímenes. Este acuerdo fue el camino hacia la verdad. Y al final de la búsqueda de la verdad sigue siendo la razón por la que tenemos un sistema de justicia penal. Gary Ridgway no merece nuestra misericordia, no merece vivir. La misericordia brindada por la resolución de hoy no está dirigida a Ridgway, sino a las familias que han sufrido tanto. El 18 de diciembre del 2003, el juez del Tribunal Superior del Condado de King, Richard A. Jones, condenó a Ridgway a 48 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional que deberían cumplirse consecutivamente. También fue condenado a 10 años adicionales por manipular las pruebas de cada una de las 48 víctimas, lo que añadió 480 años a sus 48 cadenas perpetuas. Más tarde recibió otra condena perpetua después de que se encontraran los restos de su víctima 49. Ridgway llevó a los fiscales a 3 cadáveres en 2003. El 16 de agosto de ese año, los restos de una niña de 16 años encontrados cerca de Enumclaw, Washington, a 4 pies de la ruta estatal 410, fueron declarados pertenecientes a Pammy Ed Avent, que se creía que había sido otra víctima del asesino de Green River. Los restos de Mary Malvar y April Buttram fueron encontrados en septiembre del 2003. El 23 de noviembre del 2005, Associated Press informó que un excursionista de fin de semana encontró el cráneo de una de las mujeres que Ridgway admitió haber asesinado en su acuerdo de culpabilidad de 2003 con los fiscales del condado de King. El cráneo de otra víctima, Tracy Winston, que tenía 19 años, cuando desapareció del centro comercial Northgate el 12 de septiembre de 1983, fue encontrado el 20 de noviembre del 2005 por un hombre que caminaba en una zona boscosa cerca de la autopista 18, cerca de Issaquah, al suroeste de Seattle. Este hallazgo que condujo a la 49 condena perpetua de Ridgway. En 2023, hace 2 años, los restos descubiertos en 1985 y conocidos como Bones 17 fueron identificados como pertenecientes a Lori Ann Ratspotnik, de 15 años, que fue vista por última vez por su familia en el condado de Lewis, Washington, en noviembre del 82. Ridgway confesó más asesinatos confirmados que cualquier otro asesino en serie estadounidense. Durante un periodo de 5 meses de entrevistas con la policía y el fiscal, confesó 48 asesinatos, 42 de los cuales estaban en la lista de la policía de probables víctimas del asesino de Green River. El 9 de febrero del 2004, los fiscales del condado comenzaron a publicar las grabaciones de video de las confesiones de Ridgway. En una entrevista grabada, inicialmente dijo a los investigadores que era responsable de la muerte de 65 mujeres. En otra entrevista grabada el 31 de diciembre del 2003, Ridgway afirmó haber asesinado a 71 víctimas y confesó haber tenido relaciones con ellas antes de matarla, un detalle que no reveló hasta después de su sentencia. En su confesión, reconoció que atacaba a las prostitutas porque eran fáciles de conquistar y que odiaba a la mayoría de ellas. Confesó que tuvo relaciones sexuales con los cuerpos de sus víctimas después de asesinarlas, pero afirmó que comenzó a enterrar a las víctimas posteriores para poder resistir el impulso de cometer necrofilia.
Ridgway fue puesto en un régimen de aislamiento de la penitenciaría estatal de Washington en Walla Walla en enero del 2004. Ya hace 11 años. El 14 de mayo del 2015 fue transferido a la USP Florence Heights, una prisión federal de alta seguridad al este de Canyon City, Colorado. En septiembre del 2015, después de una protesta pública y discusiones con el gobernador Jay Inslee, el secretario de Correcciones, Bernie Warner, anunció que Ridgway sería transferido de regreso a Washington para ser fácilmente accesible para investigaciones de asesinatos abiertos. Ridgway fue devuelto en avión alquilado a la penitenciaría estatal de Washington en Walla Walla desde la USP Florence Heights el 24 de octubre del 2015. En septiembre del 2024, hace unos cuantos meses, Ridgway fue transferido brevemente a la penitenciaría estatal de Washington a la cárcel del condado de King durante unos días antes de ser transferido de regreso a la WSP. Las autoridades se negaron a dar ninguna explicación sobre la transferencia. Y actualmente sigue en prisión y nunca saldrá. Antes de la confesión de Ridgway, las autoridades habían atribuido 49 asesinatos al asesino de Green River. Ridgway confesó haber asesinado a al menos 71 víctimas. En el momento de la sentencia de Ridgway, el 18 de diciembre del 2003, las autoridades habían podido encontrar al menos 48 conjuntos de restos, incluidas víctimas que no se habían atribuido originalmente al asesino de Green River. Ridgway fue sentenciado por la muerte de cada una de estas 48 víctimas con un acuerdo de culpabilidad por el cual se declararía culpable de todo y cada uno de los casos futuros en el condado de King, en el que su confesión pudiera ser corroborada por pruebas fiables. Sus víctimas estaban Wendy Lee Cofield, de 16 años, Giselle Ann Lawburn, de 17, Deborah Lynn Bonner, de 23, Marcia Faye Chapman, de 31, Cynthia Jean Haynes, de 17, Molinos de Charmaine de Opalo, de 16 años, Terry Renee Milligan, de 16, Maria Bridget Meahin, de 18, Deborah Lorraine Estes, de 15, Regla de Linda Jane, de 16, Dennis Darcel Bush, de 23, Shauna Leah Veranos, de 16, Shirley Marie Shirley, de 18, Lori Ann Raspotnik, de 15, Rebecca Marrero o Becky, de 20 años, Colleen Renee Brockman, de 15, Sandra Denise Mayer, de 20, Wendy Marie Stevens, de 14, Alma Ann Smith, de 18, Dolores Laverne Williams, de 17, Gail Lynn Matthews, de 23, Andrea Marion Childrens, de 19, Sandra K. Gadbert, de 17, Kim Kai Rick Pistor, de 16, Mary Jane Malvar, de 18, Carol Ann Christensen, de 21, Martina Teresa Autorly, de 18, Shirley Lee Wims, de 18, Gibbon Anston, de 19, Carrie Ann Reyes, de 15, Constanza Elizabeth Naun, de 19, Tammy Charlene Lyles, de 16, Kelly Marie Ward, de 22, Tina Marie Thompson, de 21, Amanecer de Abril Brutman, que no sé cómo traduce en inglés porque esto lo traduje, de 16, David May Abertay, de 26, Tracy Ann Winston, de 19, Maureen Sue Faney, de 19, Maria Subello, de 25, Pammy Annette Avent, de 15, Delis Louis Player, de 22, Kimberly Nelson, de 21, Lisa Lorraine Yates, de 19, Maria Exeta Oeste, de 16, Cindy Ann Smith, de 17, Patricia Michelle Bark-Shack, de 19, Roberta Joseph Hayes, de 21, Martha Reeves, de 38, Patricia Ann Bata Amarilla, de 38. Estas son las 49 confirmadas.
También se sospecha que Ridgway ha asesinado a las seis víctimas restantes de la lista original atribuida al asesino de Green River, aunque nunca se le ha acusado de ello. Entre ellas está Anima Agilshev, de 35, Casa Ann Lee, de 16, Kelly K. McNeese, de 18, Angela Marie Grinder, de 16, Patricia Osborne, de 19, una mujer negra no identificada cuya edad es desconocida, que no se ha descubierto. Bueno, también la de Patricia Osborne no se ha descubierto. También no se ha descubierto el cuerpo de Casa Ann Lee y Kelly K. McGuinness. Luego está otro cuerpo sin resolver de Christy Lynn Borak, de 13 años. Patricia Ann LeBlanc, de 15, que tampoco ha sido descubierta. Rosemary Curran, de 16 años. Y Cora Navidad McWeir, de 22 años, que tampoco ha sido descubierto su cuerpo. Y bueno, este fue el caso de Gary Ridgway, el asesino de Green River. Uno de los asesinos en serie, si no es el asesino en serie más prolífico de la historia. Que está muy interesante su historia, y más porque pues, la policía tuvo que utilizar a otro asesino en serie para intentar cazarlo. O sea, Bundy sí dio las bases, pero no fue atrapada hasta el 2001. Pero al fin y al cabo, la mejor manera de atrapar a un asesino es utilizar a otro asesino. Casi como el ejemplo de Hannibal Lecter para atrapar a Buffalo Bill en El silencio de los inocentes. Ustedes ya conocían este caso, quiero conocer su opinión. Y pues nada, decirles que ya estamos casi terminando este mes de marzo. Al momento que ya este episodio se subió, yo ya estoy de regreso al estudio de grabación después de mis vacaciones. Y pues nada, si quieren ver la fotografía de este caso, pues síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. En Twitter me pueden encontrar a mí como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.